Hola, muy buenas, amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en el video de Call of Duty Mobile. Bueno, señores, luego de lo que ha pasado últimamente y que tenemos un nuevo PUBG, que por cierto, si no te has visto ese pedazo de video, te lo dejo aquí en la parte de las tarjetas o aquí también en la descripción, o donde quiera verlo por si te interesa. Como siempre, dejo en la descripción de este pedazo de video la tienda de Coque, por si quieres conseguir, que puede ser un muy buen precio en Call of Duty Mobile, que pues no viene mal. Y pues vamos a empezar con este pedazo de video. Solo voy a decir que me dijeron loco cuando esto lo mencioné hace mucho tiempo, pero sí. Esta joyita, Call of Duty Ghost, va a llegar a la temporada de Call of Duty Mobile, posiblemente la temporada 5. Sí, para los que no sepan, Call of Duty Ghost fue como un juego que quería mejorar las mecánicas de Black Ops 2. Al final y al cabo fue uno de los Call of Duty más hateados. Aquí lo tengo, o sea, por si me quieren funar o algo por el estilo. Pero esta posiblemente sea la temporada de Call of Duty Mobile, la temporada 5. Es decir, ¿por qué Destro? Bueno, como sabemos tenemos un Ghost legendario. Y ayer yo no me había fijado, porque honestamente no lo había revisado y lo estarán viendo actualmente, de que está el cómic, cracks. Sí, está el pedazo de cómic de lo que es Call of Duty Mobile y se encuentra Adler yendo al barco de Ghost y se encuentra obviamente a Ghost, no me acuerdo qué Ghost es, pero se encuentra a Riley y a Ghost y posiblemente estemos hablando de que ese es el Ghost legendario y de que este juego va a abarcar lo que es la temporada número 5 y lo veo muy factible porque además de que tenemos los perritos como está Riley, que lo tenemos obviamente en este pedazo de juego, o sea, este juego. A mí me encantó el Call of Duty Ghost, pero lo que no me encantó fue cómo la gente lo jugaba, hay que ser sincero, o sea, este juego pues sí lo valía, pero al final no lo valía. Ustedes me entendían. Bueno, ¿y a qué me lleva esto? Pues, conforme la ruleta de Ghost legendario y pequeños guiños a la temporada número 5 de Call of Duty Mobile, que ya sé, queda poco menos de 20 días queda. Y con lo que hemos visto del cómic, cracks, pues honestamente hablando estoy muy hypeado con esto, honestamente. Y debo decir de que me encanta lo que estoy observando, o sea, no es cosa del pasado. Honestamente es algo que está saliendo muy bien, de la mejor manera posible, o sea, es algo muy importante. Y bueno, debo decir de que vale muchísimo la pena, mis queridos cracks, y pues deben de estar al pendiente de todo lo que traemos como siempre aquí en el canal. Y Ghost no es una excepción. Como ustedes saben, tenemos muchos Ghosts, que si el primer Ghost, que si el Ghost Steel, el Ghost Plasma, el Ghost Cowboy, el Ghost de la nieve, el Ghost Cowboy y el Ghost Hazmat, si no estoy mal, y el Ghost Loose Ends, que es el de Modern Warfare 2. Pero al fin y al cabo tenemos un Ghost igual al de todos, o sea, es el mismo Ghost solo que con otros trajes. Pero sabemos que existen otros tipos de Ghosts. Pensé que el legendario iba a ser el Ghost de Azrael. Estarán viendo en pantalla el modelo legendario que existe de Azrael actualmente. Y pues estará llegando posiblemente esta temporada número 5 lo que es el comando Ghost. Según lo que he podido observar, Adler, que es de la Guerra Fría, de Cold War, está llegando actualmente al navío, al barco donde se encuentra este pedazo de Ghost. Se encuentra obviamente a Ghost, les habla de cómo está la situación, le pregunta si Riley está dispuesto y Riley claramente está dispuesto, cosa que me hace mucha ilusión. No sé si Riley vaya a ser el operador del perro, que sería muy bonito que en vez del perro actual que tenemos actualmente cambie la skin completamente del Ghost legendario y el operador actual sea obviamente Riley, que sería epicardo porque tendría a Riley como compañero, además de que en Battle Royale también te lo podría cambiar porque existe también el nuevo operador que pues aparece el perro pero no aparece algo más, no hay skin, y si lo sustituye Riley sería picardo. Claro, también podría meter la K9 Unit como racha de baja porque mítica racha que existe desde Black Ops 1 si no estoy mal. Y pues han ido cambiando diferentes formas en los Black Ops. Por ejemplo en Black Ops 2 era los cazadores, o sea, había el panal creo que se llamaba, si no estoy mal. En el Black Ops 3 los Raps, que eran básicamente pues armas automatizadas que iban por el mapa, sin más. Y pues Gol Legendario va a estar llegando sí o sí, o sea, es algo inminente, o sea, lo hemos visto. Para los que preguntan, ese frame en el que sale Ghost con Riley, pues es el Ghost de la temporada 1, es un pequeño glitch, un pequeño bug que se encuentra actualmente. Y de mejor manera posible, pues obviamente no es el Ghost que pues va a ser legendario. No sé si vaya a ser el del cómic actualmente, el Ghost legendario. No lo veo como muy legendario, pero sí puede que salga como skin de pase. Pueda que sí, hay mucha posibilidad, no sé. Como dije yo, me confirma cada vez de que
en la temporada 5 puede llegar Call of Duty Ghost, o sea, personajes importantísimos de lo que son Call of Duty Ghost a nivel general. Y pues pueden ir de la mejor manera posible, sin ningún problema alguno. Y pues hay que esperar y pues ver qué pasa de ello. Honestamente hablando, pienso yo de que puede salir a bien todo esto que está trayendo actualmente Call of Duty Mobile. Porque traer una de las sagas, bueno, uno de los juegos, porque creo que el Ghost no lo han tocado muchísimo, ni siquiera hay mapa ni nada por el estilo. Incluso podrían traer uno que otro mapa, porque hay buenos mapas en Ghost que son pequeños y para COD Mobile está perfecto. Pues podría venir bien, además de que toda la temática, incluso rachas, entre otras armas, podría venir. Pero bueno, se ha hablado de que va a venir incluso la Grau, que va a venir la CR56 AMAX de Modern Warfare, pero eso no tiene que ver nada con la temporada, como siempre. Las armas siempre las meten así, por la cara, tanto como lo que son las armas de Modern Warfare, las armas de Cold War, entre otras cositas. No se asusten si logra venir incluso la PPCH, si logra venir otro tipo de armas, o sea, son cosas de la vida, o sea. Igual siempre traemos lo mejor de Call of Duty Mobile, deberían de estar al tanto. Ghost Legendario, temporada 5 Call of Duty Ghost. Uf, cada vez más cerca de algo pues que yo pensaba que era imposible de crear o de recrear, a mi parecer. Pero bueno, esto cada vez más me confirma, más con el cómic, me confirma más de que esta temporada pinta a ser The Ghost del Call of Duty, que abarca completamente uno de los lineamientos de campaña. Y no malinterpreten, una de las mejores campañas, además de Modern Warfare 2019, también se encuentra la campaña Call of Duty Ghost. Que el multijugador lo haya petado a la gente, lo haya arruinado a la gente, no quiere decir de que la campaña era malísima. En cambio, al contrario, es una de las campañas que tienden a esquematizar muchísimo a nivel sentimental de lo que es esto. Y pues la historia narrativa de Call of Duty pues siempre ha sido un poco meh, pero en este juego no lo fue. Así que estén al pendiente como siempre, cracks. Creo que vale muchísimo la pena, honestamente hablando, esperar de que en la temporada número 5 de COD Mobile se encuentren los Ghosts. Así que estén al pendiente, no solo creo que haya un Ghost legendario, además de eso, creo que van a tener uno que otro pequeño guiño. Así que esperen lo mejor de lo mejor para las nuevas personas de que nunca han tenido un Ghost en sus manos. Además del Ghost Steel, que recuerden que es gratuito y que posiblemente estamos hablando de que llegue la nueva generación de esta facción a lo que es COD Mobile. Bueno, eso en pequeño detalle. Espero les haya gustado este pedazo de video, cracks. Me despido, soy de voz. Que la 1314 me los acompañe. Y recuerden, si les gusta este pedazo de video, piquen y suscríbanse fuerte, que no cuesta nada. Adiós.